Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches, jóvenes. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, ingeniero, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar la clase, por favor. Vamos a continuar con el ejercicio de estabilidad de taludes. Vamos a ver ahora por el método de Felenius, ¿ya? Los datos básicos son la altura del talud 30 grados, la pendiente del talud 45, o la altura del talud 30 metros, perdón, la pendiente del talud 45, el peso específico seco 16.5 kilonewton metro cúbico, el peso específico saturado de 18 kilonewton metro cúbico, peso específico del agua 10 kilonewton metro cúbico, ángulo de fricción interna 31 grados y la cohesión de 50 kilonewton metro cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a realizar el ejercicio que nos piden por el método de Felenius, determinar el factor de seguridad. Y además nos indican que el radio del círculo de deslizamiento es 49 metros, el centro del radio del círculo de deslizamiento, perdón, en X es 20 metros y en Y 40 metros. Ya esos son los datos, por favor. Y con eso vamos a dibujar nuestro talud y vamos a determinar las secciones, las dovelas, y vamos a poder realizar el cálculo del factor de seguridad. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir la hojita en Excel y voy a irme para compartir el planito de AutoCAD. ¿Dónde está? A ver. ¿Se está compartiendo, por favor, si se puede ver la pantalla de AutoCAD? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Se puede ver, jóvenes? No se ve. Ya, a ver, déjenme, por favor. Nuevamente vamos a compartir.
Ahora sí, jóvenes. Sí, ingeniero, se ve. Está muy mal la señal, se está cortando. Por favor, voy a nuevamente compartir. Ahora sí, ¿se puede ver? Sí, ingeniero. Ok. Ahora sí. Entonces, nos daban de dato que la altura del talud es 30 metros, la inclinación, ¿no? Que tiene el talud es de 45 grados y nos dicen que tiene un centro 20 en X a partir del pie del talud, 20 y 40, ¿no? Y ahí nos da el radio o el centro del círculo de deslizamiento, ¿ya? En 20 en X y 40 en Y. Entonces, ya teniendo ubicado esa coordenada, podemos determinar que nos dice que tiene un radio de 49, ¿no? Y lo vamos a graficar el círculo probable de deslizamiento, ¿no? A un radio de 49. ¿Ya? Igual lo vamos a dividir en 10 dovelas, ¿ya? Tenemos la dovela 1, la 2, la 3, la 4, hasta llegar a la dovela 10, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, estamos pasando ya no por el pie del talud, el círculo de deslizamiento, está pasando un poco más, ¿no? Entonces, ya la longitud del total de deslizamiento son de 76.27 metros, ya como se está mostrando en el gráfico. Y lo que les decía, ¿no? El procedimiento es similar. Una vez que tenemos definido todo el talud, el círculo de deslizamiento, vamos a determinar la mitad de cada dovela, esto que está con rojo, estoy haciendo un zoom, está con rojo, tenemos de la dovela 1 y ahí tenemos que es 2.44, ¿ya? De la dovela 2, en este caso es 9.13, ya esto lo vamos a mover un poco para que no se traslape con la dovela, la mitad de la dovela, ¿no? Estamos moviéndolo un poquito para que
Están ingresando sus compañeros. Ahora sí. Ya, entonces, en este caso la mitad del lado vela 2 es 9,13. Del lado vela 3 es 18,87. Y esos datos los vamos a ir pasando a nuestra planillita Excel. Dos 44, 9,13. Seguimos pasando. De la dovela 2 es 9,13. De la dovela 3, 18,87. De la dovela 4 vamos a hacer lo mismo, pasar. ¿Dónde está la 4? Es esta. La mitad es 27,32. La dovela 5, 34,62. La dovela 6, 37,07. La dovela 7, 34,16, la altura. La dovela 8, acá tenemos, ya va reduciendo, ¿no? La altura, 29,61. La dovela 9, acá tenemos, la altura es 22,72. La dovela 10 de 11,38. Entonces, todas las alturas las trasladamos. Ahora, la altura HW, lo que les decía, en este caso, en el ejemplo, tiene un nivel freático, acá lo que ven de azul, ¿ya? Ese es el nivel freático, lo que están viendo con azul, en el planito, y nosotros tenemos que medir las alturas de cada dovela desde el círculo de deslizamiento hasta el nivel freático, ¿no? Para cada dovela. En el caso de la dovela 1, ¿no? La consideramos como 0, miren, no está intersectando a la mitad. Entonces, HW 0. Para la dovela 2, acá tenemos, y tenemos 5,73, si ven acá, ¿no? Justo desde el círculo hasta donde intersecta el nivel freático, 5,73. Entonces lo vamos copiando también, 5,73. De la dovela 3, lo propio, hasta donde intersecta, miren, acá tenemos 10,01, ¿no? Desde acá hasta acá, 10,01. De la dovela 4, ¿dónde está la 4? Acá, y el nivel freático, 13,74. 13,74. De la dovela 5 hacemos lo mismo. Acá lo tenemos. De la mitad, justo de acá, 14,63.
de la dovela 6. ¿Dónde está la dovela 5, 6? Acá está. Donde intersecta 1884, ¿no? Esa 18.84 de la dovela 7. Vamos copiando. Igual, ¿no? Esta es la 7 y de la mitad 20.31. Igual lo copiamos, 20.31. Veamos, creo que siguen ingresando sus compañeros. Ahora sí. 20.31 de la 7, de la 8, 19.44, ¿no? 19.44. De la 9, 16.04. Y 6.9 de la 10, 16.04. Y de la 10, 6.09, ¿no? 6.9. 6.9. ¿Ya? Y tenemos ya la altura a la mitad de cada dovela, la altura, ¿no? Del estrato saturado de acuerdo al nivel freático para cada dovela y el ancho de cada dovela, ¿no? En este caso, vamos a ver qué ancho tiene. Lo hemos dividido en 10 dovelas, 7.62, ¿no? Esta es la dovela 1. $7.62. Ya, entonces el ancho de cada dovela es de 7.62. Lo mismo vamos a cambiar 7.62 para todas en nuestra planillita. Ya, una vez que hemos llenado la altura a la mitad de cada dovela, la altura de la dovela que está saturada, el ancho de cada dovela, vamos a calcular los ángulos alfa, ¿no? Lo vamos a medir en el plano. Ya, para la primera dovela, 30 grados, lo vamos a copiar también. Alfa menos 30, ¿no? Habíamos dicho los que están a la izquierda, ¿no? De la vertical, negativos, y los que están a la derecha, positivos. Veamos para la dovela 20 grados, para la 2, menos 20, menos 11, ¿no? Para la dovela 3, acá está menos 11. Para la dovela 4 ya es 7, ¿no? Ya positivo. Para la dovela 5, ¿dónde está? 16 grados, ¿no? 16. Luego 26. 16, 26. 36, 48. 48 y veamos. 64, el último 64, ¿no? Para la dovela 10, 64, para la 9. ¿Cuánto es para la 9? Justo acá es la
Esta es la 1064. Para la 9 es 48. Que corrijamos 48. Para la 8. Justo esta es la 8, la mitad. Hasta acá, 36. Para las 7, verifiquemos. Esta es la dovela 7, la mitad. Hasta acá. ¿Y cuánto mide? 26, ¿no? 26. Y para las 6, eso tenemos que verificar, ahí ha variado. Para las 6. Esta es la 6, la mitad. Y es de acá, ¿no? Esa nos faltaba medir. Ah, no, tenemos acá 16. 16 grados. 16. Entonces la que tenemos que verificar es la dovela 5. Esta es la dovela 5, la mitad está acá, ¿no? Y donde intersecta. Justo, ¿no? Nos falta medir esa. Creo que esa es, ¿no? La de 7 grados. La dovela 5 de la vertical sí son 7 grados. Entonces, la dovela 4 es la que no hemos medido. Esta es la 4. Justo la mitad es esta pequeñita, ¿no? Esa es la que no hemos medido. Entonces la medimos. Esta es la que nos faltaba. 2 grados, ¿no? Esa es la que nos faltaba. ¿Qué será? Menos 2 grados, ¿no? Entonces ya tenemos todos los ángulos alfa. ¿Ya? Entonces simplemente después de medirlos en el plano, lo copiamos en nuestra planillita, ¿no? Acá la vamos a poner planilla 1 o columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y 15. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos copiado todos los datos, ¿se está viendo mi planilla en Excel, jóvenes? Sigue en el AutoCAD, ingeniero. Ya, lo voy a pasar entonces o voy a compartir la planilla. Ahora sí, todos los datos del plano ya lo he pasado al AutoCAD, ¿no? Para la dovela 1, la dovela 2, la 3, la 4, la 5, etc. HB doble, ya sabemos de dónde sacamos, ¿no? El ancho es 762 para todos. Los ángulos alfa igual lo hemos ido copiando ya. Y vamos a calcular los datos, ¿no? Entonces, el peso de la dovela, en este caso, va a ser igual, ¿no? El ancho, ¿no? Que no va a variar, el ancho por esta altura, ¿no? 244 menos HB doble, HN menos HB doble, ¿no? Multiplicado por el peso unitario, en este caso 16.5, ¿ya? Y también ya entra el peso unitario saturado, en este caso los 18 kilonewton metro cúbico.
ya, que entra acá, ¿no? Vamos a multiplicar el ancho, primero, por HW, que es 5, en este caso para la primera dovela 0, por el peso unitario saturado, ¿ya? Luego, más el ancho, otra vez el ancho, por, ahí ya vemos esto, ¿no? La altura HN 244 menos 0 para la primera dovela, multiplicado por el peso unitario seco, ¿ya? Ahí es donde varía de acuerdo al cálculo que hemos hecho el día de ayer para el ejercicio o el anterior ejercicio que hemos realizado, ¿no? Entonces, ahí va a variar el cálculo de W. Están ingresando, sigue muchachos, ¿ya? Entonces, ahí es donde varía el peso W, ¿no? Ya va a ser, primero, la base, ¿no? El ancho de la dovela por la altura saturada, en este caso, ¿no? Para la primera dovela 0, por el peso unitario saturado, más, en este caso, el ancho, nuevamente, por el peso o la altura de la dovela menos la altura saturada, todo eso multiplicado por el peso unitario seco de talud, ¿no? De esa forma calculamos W, ¿ya? Para todos calculamos de esa forma. ¿Se entienden, no, jóvenes? ¿O alguna pregunta tienen hasta acá? ¿Ya? El peso de la dovela cuando se tiene ya un porcentaje de saturación o un nivel freático que va a saturar y va a hacer que la presión de pores actúe, el peso ya calculamos, ¿no? Primero, el ancho de la dovela por la altura, pero del peso del nivel freático, ¿no? La altura de saturación de cada dovela, ¿no? Lo que hemos medido hasta el nivel freático, multiplicado por un volumen, por un metro en longitud unitaria para que sea volumen, y multiplicado por el peso unitario saturado, que en este caso es 18 kilonewton metro cúbico, más el ancho nuevamente de la dovela por la altura, ¿no? En este caso, HN menos HW multiplicado por el peso unitario seco, ¿no? En este caso, 16.5 kilonewton metro cúbico. Entonces, de esa forma ya calculamos el peso de la dovela, ¿ya? Cuando se tiene la saturación o un nivel de saturación en el talud. Alfa de la gráfica y luego calculamos tangente, seno, coseno, lo mismo que hemos hecho, ¿no? En el anterior ejercicio. La longitud de cuerda, ¿no? En este caso 7.62 dividido entre el coseno de alfa. 7.62 dividido entre 0.959 nos va a dar 7.943, ¿no? Y así sucesivamente vamos a calcular para todas las dovelas, ¿no? Para todas las dovelas. ¿Ya? Entonces, en este caso nos están pidiendo determinar el factor de seguridad por el método de Felenius, ¿ya? Entonces, para el método de Felenius necesitamos conocer la normal, U de alfa, la cohesión, en este caso efectiva, ¿ya? Necesitamos esta columna 14, cohesión más la normal por la tangente de phi, por el coseno de alfa, la columna 15, la normal por el seno de alfa, ¿ya? Entonces, vamos a calcular eso. La normal, el peso de la dovela por
coseno de alfa. Ya, con eso verifiquemos, a ver. W por coseno de alfa. ¿Nos da eso? A ver, verifiquen, muchachos. ¿Les da eso? Vamos a calcular U de alfa primero, ¿ya? Porque la normal está afectada por este valor de la presión de cada dovela, ¿no? La presión de poros de cada dovela, en este caso U de alfa. U de alfa es igual a ¿qué? Veamos, a la altura, ¿no? La altura de cada dovela, pero la altura saturada, en este caso para la primera dovela HW 0, ¿no? Entonces va a ser 0 por el peso unitario del agua, en este caso 10 kilonewton metro cúbico, y por el ancho de la dovela, ¿no? Eso va a ser U de alfa, ¿ya? Entonces, para el primero, 0. Para el segundo, la altura, en este caso de saturación de cada dovela, 5.73 por el peso unitario del agua, 10 kilonewton metro cúbico, y por la base, ¿no? 762. Entonces, de esa forma vamos calculando U de alfa para cada dovela, ¿no? ¿A qué es igual U de alfa? Es igual a la altura de saturación, ¿no? HW, por el peso unitario del agua, 10 kilonewton metro cúbico, y por el ancho de cada dovela, ¿no? En este caso va a ser constante 762 para todo, ¿no? Pero ahí va a ir variando por la altura de saturación, ¿no? Entonces va a variar para todo. La normal es igual a el peso de la dovela por el coseno de alfa menos U de alfa, ¿ya? Acá tenemos la fórmula. La normal es igual al peso por el coseno de alfa menos U de alfa, ¿ya? Y U de alfa, la altura de saturación, el peso unitario del agua por el ancho de la dovela, ¿no? Entonces, estas dos formulitas las que vamos a usar para calcular U de alfa y la normal, ¿ya? Entonces, eso por favor van a copiarse bien y anotarse, ¿no? Para el caso del método de Fellenius. Entonces, ya sabemos cómo calcular U de alfa a través de la fórmula, altura de saturación de la dovela, peso unitario del agua y el ancho de la dovela. La normal va a ser igual al peso por el coseno de alfa menos esta U de alfa que hemos calculado. Entonces ya tenemos calculado la columna 11, las normales. Ya hasta ahí van a copiar. Ahora determinamos la cohesión. ¿Ya? ¿A qué será igual? ¿Ya? Nuestra cohesión, en este caso efectiva, va a ser igual a ¿qué? A la longitud de cuerda, ¿no? Que hemos calculado, la base dividido entre el coseno de alfa, en este caso, para la dovela 1, 7.943, ¿ya? Eso multiplicado por la cohesión que nos da de datos, ¿no? A través de los parámetros geotécnicos, que en este caso es 50, ¿ya? Entonces, la longitud de cuerda, ¿no? De cada dovela, en este caso para la dovela 1, 7.94 por 50 kilonewton, nos da 397.13. Para la dovela 2, 8.11, la podemos redondear, por 50 kilonewton, ¿no? Entonces ya tenemos esa cohesión efectiva. Y vamos calculando para dovelas. ¿Ya? Hasta la
dovela 10, que nos da 20.37 por 50, nos va a dar 1018.72. Ya, lo van a verificar ustedes, por favor. Ya, entonces ya calculamos la columna 13, en este caso las cohesiones efectivas. La columna 14, ¿no? De acuerdo a la fórmula, cohesión más la normal por la tangente de phi por coseno de alfa. Entonces ya tenemos la cohesión, la normal por la tangente de phi, podemos calcular, ya tenemos el valor de la normal, entonces calculamos, ¿no? Cohesión 397.13 más la normal, que es 294.32 por tangente de phi, en este caso donde está nuestro ángulo phi, cohesión, ángulo de fricción 31 grados, ¿no? Lo multiplicas la normal por la tangente de 31 grados por el coseno de alfa. El coseno de alfa es 0.959 y tenemos ese valor. A ver, verifíquenlo si estamos correctos, jóvenes, por favor. ¿Está bien? Sí, Inge. Ya, entonces hacemos lo mismo para todas las dovelas, hasta llegar a la dovela 10. Y la última columna, 15, la normal por el seno de alfa. Tenemos calculado el valor de la normal, 294.32, por el seno de alfa, que también tenemos calculado. 294.32 por menos 0.282, ¿no? Entonces nos da 84 y así hasta la dovela 10, ¿no? Entonces lo que nos interesa son la sumatoria de estas dos columnas, ¿no? De la 14 y de la 15. Entonces, la sumatoria de la normal, o perdón, de la cohesión por la normal por la tangente de phi por el coseno de alfa nos da 13.309.88. Y la normal por el seno de alfa nos da 3.574.152, ¿no? Entonces, el factor de seguridad va a ser igual a los 13.309, ¿no? La cohesión por más la normal por la tangente de phi por el coseno de alfa dividido entre la normal por seno de alfa. Y eso nos da 3.72, ¿no? Entonces, de esa manera, a través del método de Felenius, calculamos el factor de seguridad, ¿ya? Entonces, repito nuevamente, jóvenes, pese a que es reiterativo, para el método de las dovelas, sea método de Felenius, Visor, Jambú, es importante que ustedes grafiquen bien, ¿no? La sección del talud, el círculo probable de deslizamiento, las rebanadas o dovelas, identifiquen el ancho de cada dovela, la altura de cada dovela. Si está saturado, también esa altura de saturación, ¿no? Y vamos calculando de esa forma todo lo referente a el método de dovelas y simplemente va a cambiar en fórmulas, ¿no? En el caso del factor de seguridad es igual a través del método de Felenius, la cohesión más la normal por la tangente de phi por el coseno de alfa dividido entre la normal por el seno de alfa. ¿Ya? Entonces, acá si ustedes se fijan, no está involucrado lo que son movimientos dinámicos, no se está considerando movimientos dinámicos, ¿no? Sí ya la presión de Porsche. Entonces, si consideramos completo, se va a ir complicando más las ecuaciones, pero de igual forma podemos calcular, ¿no? Y repito, el método es similar por rebanadas, ¿no? La cuestión es que hagan bien su gráfico y saquen los valores, ¿no? Ancho, altura, altura de saturación, midan bien los ángulos alfa y con ello ya prácticamente la planillita, ¿no? Se va a llenar. Se pueden programar ustedes en sus calculadoras, ¿no? Y poder hacer ya toda esta planillita, pero sí ya en el examen tienen que llenar, ¿no? Se tienen que dar por lo menos 2 iteraciones si se trata de un método iterado, y si se trata de cualquier otro método, ya calcular, ¿no? Toda la planillita, pero así paso por paso. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes?
Ninguna. ¿Qué les define este factor de seguridad? ¿O qué conclusión pueden llegar a indicar a través de este factor de seguridad calculado, que en este caso es 3.72? A ver, muchachos, ¿qué les dice ese factor de seguridad? ¿Escuchan, jóvenes? ¿Se escucha, ingeniero? ¿Qué nos dice el factor de seguridad? ¿Es inestable, estable? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Es estable, ingeniero? ¿Ya? Correcto. Ahora, quiero que se den cuenta esto, ¿no? Hemos calculado todo el procedimiento y nos ha dado que es estable. Voy a compartir nuevamente el gráfico. Y les voy a mostrar nuevamente el planito. ¿Ya? En algunos casos, ¿no? Nosotros a priori ya podemos determinar si el talud es estable o no estable, ¿no? Considerando que de pronto que no tenga un nivel freático, ya teniendo una inclinación, en este caso, 1 a 1, 45 grados, ¿no? Ya a priori nosotros podemos decir, con una simple inspección en obra in situ, indicar que el talud es estable. Se está verificando porque se tiene un nivel freático, puede afectar bastante, ¿no? Pero si ustedes ven también el nivel freático casi está por la mitad del talud, ¿no? No está afectando a todo el talud. Si hubiera afectado, ya hubiera sido más crítico y con seguridad nos hubiera dado un factor de seguridad menor, a 1.5, menor a 1, ¿no? Lo que nos determinaría que el talud es inestable. ¿Ya? Entonces, esas consideraciones ustedes tienen que hacer también en obra. A veces, sin necesidad de hacer todo este cálculo, ya simplemente con la pendiente, ¿no? Recuerden que existen taludes naturales y artificiales. Si es artificial, ya nosotros tenemos que darle una pendiente de acuerdo a las propiedades geotécnicas, ¿no? Entonces ya podemos garantizar que es estable, ¿no? Y eso es lo que quiero que se den cuenta, ¿no? Que a través de la sección, la misma pendiente del talud, y ustedes a priori pueden decir que es estable, ¿no? Ya si tiene saturación, pueden hacer una verificación. En este caso hemos hecho la verificación, de igual forma nos ha salido que el talud es estable, ¿ya? Entonces, eso quiero que entiendan, jóvenes. A veces, sin realizar los cálculos ya con la pendiente que tiene el talud y las propiedades, ojo, las propiedades geotécnicas que tenga también son importantes, ¿no? El ángulo de reposo, si es un material granular, tiene esa fricción. Si además tiene cohesión, ya podemos garantizar que va a estar estable, ¿no? Y simplemente es recomendar de pronto un muro de pie de talud para que en función del tiempo también se mantenga estable el talud. Y entonces esas consideraciones tenemos que realizar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a quedar ahí, muchachos. Como es muy tarde, ya también estamos cansados y vamos a continuar la siguiente semana. Vamos a seguir realizando ejercicios. Me imagino que también la auxiliar está realizando y vamos a ver otros métodos la siguiente semana, ¿ya? Espero que todo también se normalice y ya podamos en clases salir también de dudas, ¿no?